Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma Ramos. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Vizcaya y es para mí un honor presentar a la doctora Angélica Ramos. Vamos a hablar sobre la enfermedad ácido péptica. Doctora, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué me puede decir de la enfermedad ácido péptica? ¿Qué es la enfermedad ácido péptica? Bueno, primero he de comentar, y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo soy médico formado al marco de la salud pública y como tal es posible que el abordaje sea más estadístico que clínico, con las recomendaciones generales que se brindan en México para el abordaje de este tipo de enfermedades. Entonces, una enfermedad acidopéptica tiene que ver con lesiones causadas en la mucosa, que bien puede ser gástrica, es todo el tracto digestivo, puede ser gástrica, puede ser duodenal, puede ser esofagitis. Se engloban en este tipo de enfermedades, están asociadas a una sobreproducción de ácidos y pepsina, que es una enzima que se dedica a degradar las proteínas que comemos en moléculas más pequeñas denominadas péptidos. Esa es prácticamente la generalidad en cuanto a la definición. Los síntomas de las enfermedades varían dependiendo de la ubicación de la lesión en la mucosa, si es esofagitis, si es gastritis o si es duodenitis, que es la parte más proximal que tenemos del intestino o la primera parte del intestino. Los síntomas van a variar un poco, pero generalmente están asociados a esta sensación de ardor, es dolor estomacal con esa sensación ardorosa, tiene que ver con la sensación de reflujo, cuando existe alguna incontinencia en un esfínter que está a la entrada del estómago y que no tiene un buen tono, esto se presta para que los ácidos que contiene el estómago tengan un reflujo hacia la cavidad del esófago, causando también lesiones. Esta sensación se manifiesta entonces como una sensación ardorosa. También existe la presencia de náuseas, la presencia de inflamación, la sensación de distensión, como síntomas generalizados. Perfecto. ¿Qué tanto porcentaje de pacientes que usted ve presentan la enfermedad ácido péptica? Como yo me desenvuelvo al marco de la salud materna y perinatal, nuestras pacientes son mujeres embarazadas y el embarazo es una condición que favorece las alteraciones digestivas, es decir, cuando el fondo uterino se encuentra por encima de las 20 semanas, ya existe un acto mecánico de reflujo, y entonces tenemos esta condición muy presente en las pacientes. Igual al inicio del embarazo hay una serie de alteraciones en todo el aparato digestivo que se asocian también a enfermedades acidopépticas. Nosotros en ellas podemos regular en un 60 o 70% estas alteraciones con cambio de hábitos alimenticios y en muy poca proporción tenemos que dar algún tipo de medicamento. En la salud pública en México he de comentar que en general 3 de cada 10 pacientes sufren de alguna enfermedad acidopéptica, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es 1 de cada 10 pacientes. Doctora, además del tratamiento farmacológico, ¿dan algunas recomendaciones nutricionales? Así es, pues bueno, como bien lo comenta, el grupo de medicamentos con los que se trata este tipo de pacientes generalmente tienen que ver con inhibir la producción de ácidos, que tiene que ver con recubrir la mucosa del estómago, que tiene que ver con antibióticos cuando existe la presencia del Helicobacter pylori, que es realmente una bacteria muy asociada a enfermedades acidopépticas. De hecho, el 70% de todas las enfermedades acidopépticas están asociadas a la presencia de este Helicobacter, por lo que es necesario entrar al tratamiento a partir de antibiótico terapia. También existen medicamentos que nos ayudan a reducir la producción de ácido y las recomendaciones nutricionales realmente son, yo creo que el 50%, si es que no más, una solución importante y la modificación de la enfermedad en una medida que debemos considerar, o sea, en una mayor medida, que tiene que ver con hábitos como
respetar los horarios de alimentación, masticar despacio, evitar frituras. Se solicita al paciente que erradique alimentos muy cargados de grasa, alimentos fritos. Se sugiere que sea mejor cocido o asado. Se sugieren los lácteos que ya hayan tenido un proceso de que ya hayan estado procesados, como el yogur bajo en grasa, como el Yakult, y todos los condimentos es algo que también tenemos que moderar, el café y sustancias irritantes prácticamente. El hecho de la ingesta de agua o líquidos claros es muy importante para estos pacientes, que los alimentos no se tomen o no se coman después de las 7 de la tarde, debido a que hay pacientes donde el hecho de estar acostados puede ser un factor mecánico para promover el reflujo. Entonces, estas son algunas consideraciones y algunas recomendaciones que nosotros hacemos al paciente que cursa con alguna enfermedad acidopéptica. Y hay condiciones que sabemos que tienen que evitar: el hecho de tomar gaseosas, de comidas rápidas. Las comidas rápidas, además, todas estas frituras, todas estas condiciones cargadas de mucha grasa, entorpecen el vaciamiento gástrico. Y esto hace que se venga más producción de ácido y que por ende exista más lesión o erosión en la mucosa gástrica. O bien que promueva el reflujo y también tenga más sintomatología asociada a esofagitis. Incluso puede haber lesión en cuerdas vocales, incluso puede haber lesiones a nivel pulmonar, precisamente en grados muy avanzados de este tipo de enfermedades. Ok, le agradezco mucho, doctora. Pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.